Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en Radio Amanecer en Estudio. Hacemos de inmediato nuestro acostumbrado llamado para que usted, donde quiera que se encuentre, se aliste para estudiar junto a nosotros las Sagradas Escrituras. El propósito de Radio Amanecer en Estudio es esa motivación importante que debemos tener cada día de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes y podamos tener el privilegio de conocer profundamente de nuestro Señor Jesucristo y saber que Dios está interesado en su palabra, de trazarnos el camino correcto que debemos seguir. Biblia en mano, su guía de estudio. Tendremos el tema La instrucción del ángel a Daniel. Esto está ubicado en la semana que lleva como título La hora de su juicio. Es la semana número 6 del trimestre, y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como punto de referencia y que debemos memorizar se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos el sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Poderoso mensaje de la Biblia que hacemos bien en mantener presente para vivir como hijos de luz en esta tierra, tal y como establece la Santa Palabra de Dios. Aquí en cabina, como siempre, saludamos a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y a su distinguida familia. Muchísimas gracias, mi hermano, por esa oración. Que sea también para ti, para tu familia, que Dios te escuche en el día de conflicto, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te defienda. Amén, eso está en la Biblia. En el Salmo 20, Salmo 21. Pronunciando esa bendición. Y yo estoy seguro que no es solamente para este servidor, es para todos los amigos, nuestra gran familia que estudia cada día con nosotros la palabra de Dios. Bueno, y es una palabra grande la que has dicho, nuestra gran familia, porque somos una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas, y también esas bendiciones son, por supuesto, para ustedes. Amén. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, porque al estudiar tu palabra recibimos tantas bendiciones, nos ponemos en contacto con el cielo y realmente nos ofreces la oportunidad de poder entenderla para ponerla en práctica, y cuán maravilloso es. Estamos muy agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recientemente estuvimos estudiando sobre una profecía interesantísima que se encuentra en las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Daniel. Estuvimos hablando sobre esa profecía de tiempo, la más larga, 2300 días y el tiempo del fin. Y para poder contextualizar y entender un poquito el tema para hoy, por lo menos en la parte del título que lleva La instrucción de Daniel. Decimos esto porque es necesario saber en la condición en que quedó Daniel cuando se le dieron algunas revelaciones que tienen que ver con esta profecía. Estuvo un tanto preocupado, estaba deseoso de entender correctamente lo que Dios había revelado a través de su palabra. Y en el día de hoy pues vamos a esto, vamos a ver las instrucciones que da el ángel
a Daniel en torno a estas revelaciones que tenían que ver con el tiempo profético y en la situación misma que quedó Daniel, Pastor Cristian Veras. Así es. Ya habíamos estudiado, pastor y estimados amigos, la purificación del santuario en el capítulo 8. Es imposible hablar del capítulo 8 de Daniel sin tocar el 9, y es imposible para mí hablar del 9 sin tocar el 8, porque ambos son dos piezas de una misma visión. Cuando Gabriel en el capítulo 8 está explicando la purificación del santuario a Daniel, él está hablando acerca de un carnero que representa a Medo-Persia y de un macho cabrío que representa a Grecia. Daniel capítulo 8 versículos 20 y 21. No lo nombra, pastor. No está diciendo por ejemplo, este es Astiages, porque el carnero representa a Medo-Persia, tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro. Los 2 cuernos son el rey Astiages, el rey de Media, y Ciro de Persia. Lo que ocurre que Ciro era nieto de Astiages, pero Ciro era rey de Persia y Astiages era rey de Media. Cuando Astiages sospechó que su nieto Ciro se estaba confabulando para destronarlo, hizo la guerra contra él. Entonces realmente fue traicionado por un soldado, un oficial, y Ciro entonces adjudica el imperio medo-persas. Este es el carnero con sus 2 cuernos. El macho cabrío, un unicornio con un solo cuerno, representa a Alejandro el Grande. El macho cabrío representa a Grecia, pero con el único cuerno que representa a Alejandro el Grande, hijo de Filipo II de Macedonia, es lo que Gabriel está explicando a Daniel, y no los nombra, pero sí le está explicando. Y entonces comienza a hablar de 2 poderes anteriores, 2 entidades como el cuerno pequeño, que es Roma en sus 2 fases, y luego describe una especie de la fase político-religiosa de Roma que echaría por tierra la verdad. En esa explicación, cuando él está hablando de la purificación del santuario, le está diciendo que llegará el momento en que el ungido pondrá fin a todo eso. Es cuando Daniel se siente quebrantado de salud. Si ustedes me acompañan al capítulo 8 del libro de Daniel, el capítulo 8, versículos 26, 27, miren lo que dice la palabra de Dios. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nosotros sabemos que este príncipe, posiblemente Tiberio César, que va desde el 14 al 37, durante su reinado fue que Cristo murió. El Mesías príncipe es Cristo. Así que está hablando Gabriel y le dice a Daniel que entonces el príncipe destruiría la ciudad y que su fin llegaría con inundación. La ciudad no fue destruida por Tiberio, fue destruida por Vespasiano y por su hijo Tito, el general Tito, que más tarde llegó a ser emperador. Y entonces dice, su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto está hablando, hará cesar el sacrificio y la ofrenda de la muerte de Cristo en la cruz. Por otra semana, 7 años, desde su bautismo en el año 27 hasta el año 31, posiblemente el 14 de Aviv o Nisan, que es nuestro marzo o abril, donde Cristo muere en la cruz del Calvario, se cumple esa semana, y que a través de la muerte de Jesús entonces se hace cesar el sacrificio o la ofrenda. Es decir, ya no hay más necesidad de una ofrenda en el santuario, porque Cristo fue el cordero que fue sacrificado. En ese contexto que Daniel no puede sostenerse en pie por causa de su debilidad, entra Gabriel entonces para explicar a Daniel la visión, pastor. Pero la debilidad que usted hace mención de Daniel ahí está por un asunto de que había durado mucho tiempo sin comer, había ayunado, había hecho cualquier tipo de actividad que le quitó la fuerza, o los mismos acontecimientos
que se le presentaron en la profecía fue lo que lo puso en esa condición física débil, porque hemos leído en muchas ocasiones que cuando Dios se manifiesta al ser humano y hay cosas que uno no entiende y uno se pone en contacto con el Señor, hay una parte en términos físicos que el ser humano empieza a sentir. ¿Fue por falta de comida o por la misma visión que el Señor le entregó a Daniel que se muestra esa debilidad? Porque la palabra de Dios dice que él se vio quebrantado por muchos días porque no entendía la visión. Bueno, realmente la pregunta es muy atinada, porque Daniel se puso así con la presencia del ángel celestial, del ser divino. Era Gabriel y se identifica. Gabriel aparece identificado en varias ocasiones, al menos 2 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo al menos 2 veces también de manera identificada, porque en Apocalipsis 1:1 cuando dice que la revelación de Jesucristo la declaró por medio de su ángel, ese ángel es posiblemente Gabriel. Lo que nos está presentando es que él se enfermó con la presencia, con lo que el ángel le dijo, lo espantó, y entonces Gabriel no pudo continuar y tuvo que abruptamente interrumpir la visión. Y entonces después viene en el capítulo 9, porque era muy importante lo que le estaba presentando acerca de la purificación del santuario, de la vida del Mesías, su muerte, su ungimiento y muerte. Y entonces viene Gabriel de nuevo y lo fortalece y le dice en el versículo 23, pastor, que es una declaración fascinante. Le dice Gabriel claramente: al principio de tus ruegos, porque Daniel no se quedó así, sino que oró para que Dios le explicara la visión. Él quería conocer el contenido de la visión. Es una responsabilidad de todo profeta, de hecho, comprender lo que Dios le está diciendo para explicarlo mejor al pueblo. La visión no era para quedarse con ella, era para explicarla, para darle ánimo al pueblo judío que estaba cautivo y decirle que su liberación estaba llegando. Entonces, Gabriel se preocupa y le ora a Dios, y el Señor le contesta a través de Gabriel, que le hace otra visita y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Oigan eso, fue dada la orden. O sea, Dios le dijo: Gabriel, Daniel está orando, ve y explícale la visión. Y oigan lo que les dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Sabe que hay una de las partes que más me emociona en este relato de Daniel es justamente esto. A veces nosotros entendemos o creemos que el Señor no está atento a las oraciones de sus hijos. Santiago dice que aquel que esté falto de entendimiento, de sabiduría, demándela de Dios, pídela a Dios, que el Señor está siempre dispuesto a dar sabiduría cuando con un interés intenso uno trata o busca interpretar la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos viendo en Daniel. Recuerdo una idea que presentamos aquí en la radio donde decía que Daniel le daba mucho trabajo a los ángeles porque sus oraciones eran contestadas, y en la medida en que él oraba más y más, pues notamos aquí en el relato bíblico que el ángel llega donde Daniel para darle a entender estas profecías. ¿A qué profecías se estaba refiriendo? En Daniel 9, 24 al 27, pastor, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sepa pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Eso es lo que dice Daniel, capítulo 9, los versículos del 24 al 27. Y es ahí, pastor, que viene la intervención del ángel para explicar a Daniel esta profecía. Así es. Usted en su comentario hizo una pregunta retórica que la respondió ahí mismo. ¿A qué profecía se refería? Porque cuando habla en el capítulo 9, no hay ninguna visión en el capítulo 9. En el capítulo 9, más que cuando Gabriel viene a explicarle, no hay ninguna visión. La visión está en el capítulo 8. Y la profecía se dio en el capítulo 8. ¿Cuál profecía? La profecía de tiempo más largo que contiene la Biblia. Sí. Las 2300 tardes y mañanas. La continuación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, que representan 2300 años de acuerdo al principio de día por año, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, Números 14:34, está hablando del periodo de tiempo en que iniciaría el juicio hasta cuando concluya. Las 2300 tardes y mañanas inicia 1844 por una exégesis de Daniel, sí. Capítulo 7, versículos 9 hasta el 14, y Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. En un estudio profundo de esto, se puede percibir que esas 2300 tardes y mañanas inician en el 457 y terminan cuando inicia el juicio investigador. A eso se está refiriendo. Ahí es que comienza la purificación del santuario, a través de un juicio de mediación, de purificación, un juicio que Jesucristo evidentemente en el lugar santísimo del santuario lleva a favor de los santos del Altísimo. Ahora, pastor, sería bueno que nosotros sepamos que el ángel está hablando de esa visión de Daniel capítulo 8, y que las 70 semanas que presenta en el capítulo 9, los versículos 24 al 27 que usted acaba de leer para nosotros, esa profecía o esta parte son descontadas del único periodo de tiempo mayor a ese que aparece en el libro de Daniel 8, que es Daniel 8:14. Por eso, las 70 semanas, que representa 490 años, y esas semanas son días, por ejemplo, semanas de días. De días, claro. Entonces, esa profecía es dada con un propósito específico, parte para el pueblo judío, pero parte también para el cumplimiento de la profecía del Mesías. Destacar en este caso una vez más que el cielo está atento a las oraciones que elevan sus hijos con mucha sinceridad de entender la palabra de Dios. En Radio Amanecer en Estudio hemos dicho en reiteradas ocasiones, antes de uno estudiar la Biblia, es importante uno pedir la dirección del Espíritu Santo, quien es que inspira las Sagradas Escrituras y prepara la mente del oyente para recibir esas grandes verdades. Es decir, que en este caso, en la lección de hoy, quisiéramos resaltar esa parte. El cielo se inclina para escuchar las oraciones fervientes, las súplicas que hacen los hijos de Dios, como fue el caso del profeta Daniel. Aún antes de que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Luego le esboza el detalle del periodo de las 70 semanas que Daniel había de empezar cuando fuese dada la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Recordamos en una lección pasada, Pastor Cristian Veras expuso con lujos y detalles cómo se iba moviendo esta profecía. De interés saber que esa oración de Daniel, que fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal, el reino de Darío fue honrado por Dios. A él le fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo, y cuando murió más o menos 1 o 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro
le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló lo que es el fin de los 70 años, iniciado cuando la primera compañía de hebreo fue llevada a Judea a Babilonia por Nabucodonosor, conforme a los registros que encontramos en la palabra de Dios. Fiel cumplimiento de la profecía. Dios es fiel en explicar a sus hijos la palabra de Dios, y esa es una parte que quisimos o estamos destacando en el estudio de hoy. Bueno, esta parte del estudio de hoy que está hablando acerca de las 70 semanas, que dice que inicia en el 457 con la orden de reconstrucción de Jerusalén, salieron unas 3 órdenes más para la reconstrucción de Jerusalén, pero la del 457 fue la única de ellas que le daba al pueblo judío un carácter como nación jurídica, jurídico-religiosa. Entonces se toma como parámetro esa orden que es dada por Artajerjes Longímano, mano larga, hijo de Asuero, o el mismo Jerjes I, como ustedes deseen llamarle. Esta orden es dada como para que Jerusalén exista como nación. Ahí inicia el período, luego que se divide en 3 partes, como dijimos anteriormente: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Las 7 semanas de años, que equivalen a 49 años, va desde el 457 al 408. Entonces, las 62 semanas, que representan 483 años, van desde el 408 hasta el año 27, y la última semana va desde el año 27 en que Cristo es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, va desde ese año hasta el 31. En el 31 Cristo muere, por eso dice el texto que al final de ese periodo de las 70 semanas se le quita la vida al Mesías. La palabra Mesías, que significa ungido, se refiere a alguien que es ungido, propiamente dicho, con un propósito especial. Por ejemplo, el sacerdote en el antiguo Israel era ungido. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, el capítulo 4, el capítulo 8, habla de que el sacerdote era ungido. Capítulo 8, versículo 6, Moisés ungía al sacerdote, a Aarón y a sus hijos, con un propósito. Pero el ungimiento es cuando Dios deseaba usar a una persona para un propósito especial. Uh-huh. El Mesías es designado como ofrenda para el pueblo de Israel. El mismo libro de Daniel presenta a Jesús como sacerdote, como ofrenda y como rey. Uh-huh. Por ejemplo, sí, claro. En el capítulo 7 lo presenta como rey. En el capítulo 8 lo presenta como ofrenda o sacrificio, y en el capítulo 9 lo presenta como sacerdote. Uh-huh. Y es precisamente el papel del Mesías por el cual fue llamado, y que Dios lo ungió a través del bautismo de Juan para esa misión que únicamente Cristo podía llevar. Amén. Bueno, el énfasis en este instante es que debemos estudiar las Escrituras. Estas profecías se escribieron para el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, y las recomendaciones es la misma que se hace para el libro de Daniel, para el libro de Apocalipsis. Son 2 libros que sus profecías tenemos que manejarla en este tiempo como se debió manejar en el tiempo en que se revelaron, y el mismo Daniel se empeñó para entender esto. Y en tiempo de Cristo, quizás uno de los grandes errores que tuvieron los que vivieron ese tiempo fue que no pudieron comprender estas profecías. Por eso, señores, en nuestra época, tal como ocurría en los días de Cristo, puede haber una comprensión y una interpretación errónea de las Escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su investigación lo habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo del fin, y no solo del tiempo del fin, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. Cuando vamos al relato bíblico, encontramos un pueblo empeñado en muchos rituales, en muchas costumbres y muchos conocimientos que ellos entendían
tenía que el pueblo vivir para poder ver la venida del Señor Jesucristo, y sin embargo Cristo llegó en ese tiempo y pasaron por alto su venida. De ahí el énfasis que estamos haciendo, primero, en entender las profecías como se le dio a entender a Daniel, en el tiempo del fin, esas profecías que apuntan al tiempo del fin. Número 2, cuando Daniel oró, el Señor recompensó esa oración y se le dio el conocimiento, y en la actualidad nosotros, motivados por estas cosas, tenemos necesariamente que sacar mucho tiempo en oración y que el Espíritu Santo se encargue después de hacer las revelaciones que son necesarias en este tiempo del fin que estamos viviendo. Así es. Bueno, realmente nosotros hemos estado estudiando unas lecciones maravillosas donde nos presenta una línea de tiempo prefijada por Dios en el espacio. El Señor quiere y tiene un cronograma bien estructurado para todo lo que Él hace, y quiere que nosotros estemos bien claros de que su intención es mantener a la humanidad orientada en cuanto a su venida. Todo está escrito y todo está bien organizado dentro del plan de Dios. A Daniel lo presentó y le dijo con mucho tiempo de anterioridad, más de aproximadamente 6 siglos, le dijo el día exacto, el año exacto del ungimiento del Mesías, o sea, de su bautismo. Le dijo cuándo iba a nacer. Le dijo cuándo se iba a bautizar y cuándo iba a morir. Todo lo colocó en ese cronograma de una forma impresionante. Pero a nosotros no nos debe sorprender esto, porque Dios tiene todo planificado. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios trajo a su Hijo nacido de mujer bajo la carne, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Es decir, asimismo como Dios le reveló a Daniel lo concerniente al Mesías, como Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas, asimismo ha dejado en su palabra registrado de que el Mesías que fue ungido para poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable, es el mismo Mesías que vendrá de nuevo a buscarnos en su segunda venida y salvarnos. Amén. Y ese acto, pastor, no está en el olvido en los planes de Dios. No. Está muy presente. El día y la hora de la venida de Cristo está bien latente en la mente de Dios. Siempre hemos dicho, pastor, que Dios es un Dios puntual. Así es. Cumplimiento de un tiempo, se va a dar tal evento. Y usted acaba de recordarnos esto. El cielo se establece en base de puntualidad y orden, y eso es muy importante. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por el cumplimiento de esas profecías bíblicas que nos advierten y nos ayudan a entender que estamos viviendo en el tiempo del fin. Esperamos tener un empeño mayor en el estudio de tu palabra, pedir que el Espíritu Santo continúe interpretando este libro maravilloso, la Biblia, para que nosotros en lo que resta antes de tu venida podamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Predicar el Evangelio y darle a entender al mundo que Cristo viene muy pronto. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.